Bien, nos acaba de llegar un dato nuevo. Palacio de Gobierno envió la denuncia contra Belaúnde Locio a la Fiscalía. La había enviado, parece que recién se han percatado de esto. Lo que dice la nota es que el oficio enviado por el ex gobernador de Madre de Dios, Gilbert Galindo, en enero de 2013, que denuncia que Belaúnde Locio estaba haciendo negocios en Madre de Dios, invocando, tomando el nombre del presidente de la República, etcétera. Fue derivado por la Secretaría General de Palacio de Gobierno a la Fiscalía. Y en la Secretaría de Prensa, según se constata en el documento que publica la secretaria de Prensa Cintia Montes, el oficio de Galindo fue recibido en la Fiscalía el 26 de febrero del 2013, casi un mes después de ser recibido en Palacio. O sea que esto de alguna manera pues ayuda a la posición de la pareja presidencial o de Palacio de Gobierno en general en este tema. Estamos con el ex procurador anticorrupción, Luis Vargas Valdivia. Doctor Vargas, buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buenas noches, Jaime, gracias por la invitación. Bueno, Cristian Salas ha sido procurador anticorrupción igual que usted. ¿Usted no tuvo también problemas con usted lo fue durante el gobierno de Toledo y no renunció, no tuvo que renunciar por alguna razón? Usted lo cesaron, ¿no es cierto? A mí me cesaron, faltando 15 días para que venciera el contrato. El 15 de diciembre, el presidente de la República resolvió mi contrato y me cesó. ¿Y eso fue a raíz de qué? Acuérdese que durante el 2003 en la Procuraduría se interpusieron una serie de denuncias, se comenzaron a interponer una serie de denuncias contra el ex jefe del Servicio de Inteligencia, que era el asesor del expresidente, que estuvo procesado, estuvo preso, fue condenado, pena privativa de libertad, por el tema de la falsificación de firmas, denuncia en la que se comprendió a la hermana del presidente primero y luego al secretario general, a una serie de personalidades. El hermano estuvo con arresto domiciliario un buen tiempo, a otros familiares del presidente, y finalmente en noviembre del 2004, a fines de noviembre, 30 de noviembre me parece, se solicitó a la Fiscalía que se iniciara una investigación respecto de unas cuentas a nombre de la señora Elian Karp que aparecían dinero de la señora Elian Karp que apareció en una cuenta en un offshore en Panamá, que en algún momento estuvo vinculado a alguno de los integrantes de la red Fujimori Montesinos. Bueno, ahí fue donde el presidente me llamó y me dijo que hasta aquí llegábamos y fui cesado en el cargo, lo que en este caso yo lo considero como poco más que una condecoración, ¿no? Lógico, obviamente. Ahora, evidentemente pues los procuradores anticorrupción, en la medida en que empiecen a poner la mirada en los actos de corrupción del propio gobierno, corren el riesgo de salir expectorados. Claro. Hoy hay un artículo de Ricardo Uceda en La República que se llama Procurador Expectorado, aunque el procurador Salas renunció, pero en una entrevista él mismo dice que tiene la impresión de que algunas de sus declaraciones incomodaban, no generaban incomodidad. Entonces, ¿cuál es su apreciación? Es decir, él ha salido por estas razones, por la declaración que hizo en relación a que Belaúnde Locio, según él, no calificaba para colaborador eficaz, que fue contradicho después por el ministro Figalo, diciendo que sí podía ser colaborador eficaz. Por ese tipo de razones, es decir, ya era muy incómodo, por eso salió. Podría ser. Ahora no olvidemos que también el ex procurador Salas ha tenido una serie de declaraciones que han generado incomodidad, en realidad, tanto a fujimoristas como a miembros del partido aprista y en algunos aspectos también al propio gobierno. Pero bueno, esa es la razón de... Pero los fujimoristas no podían despedirlo, digamos que le importaba a él la incomodidad de los fujimoristas, claro, algo que haya movido sus... Exacto, pero sus influencias. El procurador debe ser siempre incómodo, sobre todo al gobierno. Claro. Uno que intente ese cargo debe ser siempre incómodo al gobierno, porque la investigación de actos de corrupción no solo debe de comprender o debe estar fijada en gobiernos anteriores como usualmente se hace en el país, sino sobre todo en los actos del gobierno en ejercicio, porque el procurador se debe al Estado y no al gobierno, eso por un lado. Por otro lado, sería bueno, yo creo sí que Cristian Salas aclare el tema de sus declaraciones que habrían generado incomodidad, porque, a ver,
si es que él ha tenido alguna indicación directa o alguna recomendación para guardar silencio, eso sí me parecería lamentable. Él ha dicho que él no ha recibido ningún tipo de presión de esa naturaleza, ¿no? Él ha percibido incomodidad, pero no es que le hayan dicho, oiga, no puedes hablar de esto, o no toque usted este tema. No, pero entonces... Aunque sí, de alguna manera, en relación a lo a Castañeda Locio debe haber habido una discusión, ¿no? Perdón, Belaúnde Locio, siempre se me va Castañeda. Sí, claro, él, bueno, y respecto a ese tema yo sí le doy la razón al ex procurador Salas. Yo sí creo que el señor Martín Belaúnde no califica para acogerse a colaboración eficaz. ¿No califica? Yo creo que no califica porque la ley es expresa y como usted recordará, Jaime, eso fue aprobado precisamente al comienzo del gobierno del expresidente Toledo, entre otras normas de fortalecimiento de lucha contra la corrupción, colaboración eficaz, y están excluidos los que forman parte del círculo máximo de poder o los cabecillas. Yo creo que el señor Belaúnde no califica para colaboración eficaz porque resulta pues el estar aparentemente al tope de alguna organización. Yo creo que no califica por el momento, pero finalmente, si tenemos la opinión del ministro y la opinión del procurador Salas que resultan contradictorias, la que debe de primar siempre es la opinión del procurador. Claro. La opinión del ministro es una opinión política. Claro. La opinión del procurador es una opinión técnica del defensor del Estado, y la que vale es la opinión del defensor del Estado. Puede, como no puede, como debe, tomar en cuenta las opiniones de los demás, las demás personas. Esa es la opinión que vale. Ahora he vuelto a escuchar al fiscal de la Nación señalando que a su juicio sí podría ser colaborador eficaz. Bueno, hoy le decía Carlos Ramos Heredia, el fiscal de la Nación, ha repetido una vez más que él sí cree que podría ser colaborador eficaz. Pese a que el abogado de Belaúnde Locio ha dicho que él no va a solicitar la colaboración eficaz porque eso significaría aceptar que es culpable. ¿No? Entonces yo no sé qué estamos discutiendo en realidad, si es que eso es verdad. Pero hay quienes han dicho, no, él podría ser colaborador eficaz en el caso de la centralita, pero no en los demás casos, en el otro caso, donde él obviamente es el jefe de esta organización que él mismo ha montado para colocar inversiones y negocios en varios gobiernos regionales, ¿no? En el caso mismo de la centralita, ¿él podría ser colaborador eficaz? Yo creo que no, porque no podemos analizar los casos de manera individual o independiente, porque ahí estaríamos perdiendo de vista pues un principio fundamental en lo que es la investigación y procesamiento de organizaciones delictivas, ¿no es cierto? La participación que le cabe a los que se encuentran en la cúpula en diversos actos delictivos. Claro. Si comenzamos a facetar los cargos, corremos el serio riesgo, como sucedió por ejemplo en Argentina, de ir individualizando los procesos, ir separándolos y perdiendo de vista finalmente la posición que le corresponde a cada integrante, pero sobre todo a cada acto delictivo, en lo que es el planeamiento y el tema de la propia organización delictiva. Eso no se puede hacer. Claro. Entonces hay que analizar los hechos en el conjunto, no ver el árbol, sino ver el bosque. De acuerdo. Entonces aquí el error que se comete es ver el bosque. Hay que ver el árbol. El señor, la imputación, tengo entendido, contra el señor Martín Belaúnde es ser, no cabecilla, pero sí parte de lo que vendría a ser la cúpula de una organización delictiva que aparentemente entró en contacto con otra organización delictiva para beneficiarse mutuamente. Si esto es así... Eso en el caso de la centralita. Eso en el caso de la centralita, por lo tanto, no podemos pues facetar ni caer en ese error. Yo creo que no le corresponde, pero finalmente la decisión que va a importar es la del juez. Ahora, según el artículo de Ricardo Uceda, el gobierno sí ha sido sensible y se ha preocupado cuando Belaúnde Locio fue, digamos, denunciado, cuando apareció, cuando estalló su caso, ¿no? Y dice Uceda, no solamente por las expresiones del propio presidente Humala, que dijo que era un buen muchacho, que había que preocuparse, que tenía familia. Dijo, Figallo preguntó y obtuvo, si cuando estalló el caso, Figallo preguntó y obtuvo informes sobre la situación de Belaúnde Locio ante la Procuraduría Anticorrupción y el Ministerio Público. Salas, el ex procurador, es testigo de lo primero, y de lo segundo fue el propio fiscal del caso, Marco Guamán,
quien lo contó a varios colegas. Guamán y 2 fiscales fueron al despacho del ministro en julio pasado. Guamán declaró a IL Radio que además fueron a quejarse del procurador, quien con sus declaraciones afectaba la imagen del Ministerio Público. Ante lo cual Sala solicitó la exclusión de Guamán del caso por haber faltado a su deber de preservar su independencia como fiscal. Y además, ¿qué hacía informándole a un ministro de Estado? Y también por afectar la del procurador al recurrir a Figalo para que esto lo llamara al orden. En fin, se han suscitado, claro, una serie de... Pero lo que está diciendo ahí es que el ministro Figalo se preocupó por ver en qué andaban digamos, hay una preocupación en el gobierno al más alto nivel por este caso. Esto parece claro. Sí, a mí me parece que esto es así. Evidentemente no hay que olvidar que esto tiene 2 aristas, ¿no es cierto? El tema jurídico, que es materia de investigación por parte del Ministerio Público, y el tema político, que debe ser materia de investigación por parte del Congreso. A mí me parece que la preocupación del ministro Figalo va por el tema político. Ahora, sí me parece lamentable que 2 fiscales vayan a entrevistarse con el ministro. Pusieron en conocimiento del fiscal de la Nación, el fiscal de la Nación los autorizó. Si un fiscal tiene o quiere plantear una queja contra el procurador, hay canales. El procurador no depende del ministro, depende del Consejo de Defensa Judicial del Estado, y eso lo sabemos todos. Entonces, eso sí me parece que resulta lamentable y recriminable. O sea, no podemos, en las circunstancias, ni en esta ni en ninguna otra circunstancia, permitir a fiscales que busquen entrevistas con ministros, porque primero que no se ve bien, segundo porque tienen que tratar estos temas de esa manera. O sea, muy mal me parece todo esto, ¿no? La Belaúnde del Ocio está vinculado también a Rivera y Drogo, el famoso Rivera y Drogo. El día domingo, en una entrevista a Rivera y Drogo, en un programa Punto Final, reveló que ganó 2 millones de soles en la campaña del 2011, porque él pauteaba la publicidad del Partido Nacionalista, y en ese proceso él cobraba el 15% como cobran normalmente los que pautean. Entonces, claro, la objeción que inmediatamente se ha hecho desde todos los lados es: oiga, pero si usted está en un partido político, el que coloca la publicidad en un partido político no va a cobrar el 15%, es un militante de la causa, no va a cobrar el 15% y quedarse con el 15%, ¿cómo es eso? ¿Qué pasa con los que dan el dinero? Dan el dinero no para que uno se enriquezca, sino, además se supone pues que es otro, ahí funciona, la lógica es distinta. ¿Qué impresión le da? Es decir, ¿esto qué puede estar significando? De repente este 15% lo ha compartido, no sé, a los más altos niveles, ¿cómo es la cosa? A mí lo que me parece que esto es parte precisamente del serio problema de falta de institucionalidad que tenemos en el país. Pues no tenemos en realidad, salvo uno que otra organización, entre ellos el Partido Aprista, no tenemos partidos políticos serios, ¿no? O sea, seguimos viendo cómo, por ejemplo, la bancada del partido de gobierno se sigue desmembrando, no sabemos a cuántos llegarán a final del gobierno, y eso es parte de esto, donde finalmente se trata de un líder que convoca a un grupo de gente que llega en algunos casos por afinidad con el líder, pero no porque se encuentren en efecto comprometidos con la línea programática, porque además no hay líneas programáticas ni nada por el estilo. Y tenemos estas situaciones que lo que revelan es falta de transparencia de las propias organizaciones políticas, porque, a ver, esto debió de ponerse en conocimiento por el partido en su momento. O sea, informar debía y adecuadamente a quienes se había contratado, por cuánto se había contratado, en qué se han destinado los fondos que se han recibido. O sea, no solo es preocuparse de hacer transparente la recepción de fondos, sino en qué se invierten para precisamente evitar estas situaciones. Yo creo que esto debe ser debidamente esclarecido. Aquí SUNAT tiene que intervenir de todas maneras a efectos de determinar si se ha tributado. Y sí creo que aquí ameritaría una investigación al menos de índole política, ¿no? A efectos de determinar, pues, finalmente qué se ha hecho con el dinero de los donantes o de los aportantes. Sí, fue una campaña, según dijo él, de 15 millones de soles, y él cobró el 15%, 2 millones. De repente esos 2 millones se han repartido de otra forma, si es que se repartieron. Es que esa falta de transparencia da lugar precisamente a todas estas elucubraciones, y eso se solucionaría con informar debida, adecuada y oportunamente, lo que no se ha hecho. Ahora,
¿qué hacer frente a este y a los demás casos? Investigar. Lo que cabe es investigar. Yo creo que acá la Fiscalía podría iniciar, o debería, mejor dicho, no podría, debería iniciar una investigación a efectos de determinar precisamente qué se ha hecho con estos fondos. Ahora, tal parece que el fiscal de la Nación, Ramos Heredia, de alguna manera pues está complicado, o el propio Ricardo Uceda y otros han señalado que él habría formado parte de una red de, digamos, de protección a César Álvarez, a la central y en general a todos estos grupos de alguna manera. No sé, es decir, ¿qué se puede hacer frente a una situación como esta? Sí, yo ya en varias oportunidades he señalado que a mí me parece que el fiscal de la Nación, quien yo conozco, pues somos compañeros de promoción de la universidad, lo conozco hace muchos años, creo que debería por lo menos pedir licencia del cargo, porque él además se encuentra sometido a investigación por el Congreso, tiene la condición de investigado. Y también por el Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, sí, pues. No creo que tenga yo la objetividad para poder llevar a cabo, y su presencia lo que hace es, creo yo, enturbiar sobre todo la transparencia en la que debe de actuar el Ministerio Público. Yo creo que él debería de pedir licencia hasta que concluyan ambas investigaciones y luego, a resultas de la misma, determinar cuál sería su situación. Pero hay que preocuparse acá por las instituciones más que las personas. Yo entiendo, él sostiene que es inocente y que en tal sentido él tiene el derecho constitucional de presunción de inocencia, claro, pero frente a esto tenemos el interés de preservar el prestigio y la confiabilidad de una institución fundamental como el Ministerio Público. Claro, así es. En ese caso creo que debería de por lo menos pedir licencia. Debería seguir el ejemplo de Yehudi Simón, por ejemplo. Exacto. Bien, Luis Vargas Valdivia, muchas gracias por la participación en la Hora N, muy interesante.